Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. ¿Qué tal, escritor creativo? Espero que te encuentres de maravilla el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 156 del podcast Vivir de Escribir, donde vas a descubrir cómo evitar los huecos en los textos de tu libro. Nadie de nosotros nació enseñado. Si en algún momento has sentido la inquietud de escribir un libro, debes entender que escribir es una habilidad que vas a ir desarrollando con el tiempo. La mejor forma de comenzar a escribir es contando la historia desde tu perspectiva. Sin embargo, querrás escribir bien a la primera y esto no siempre es posible. La escritura de un libro tiene su propio proceso y lograr que su lenguaje sea claro, fluido y congruente lleva algo de tiempo. Y es por eso que en este episodio he decidido compartirte la estrategia para evitar que tu libro tenga huecos en el texto y que puedas implementar desde el primer borrador. Es normal que quieras escribir bien a la primera porque piensas que si no lo haces te vas a defraudar a ti mismo, y es un sentimiento de impostor que a todos nos ha afectado en algún momento de nuestras carreras como escritores, y no estás solo en este proceso, porque nadie te enseñó cómo hacerlo, solamente sientes la necesidad de escribir porque piensas que eso te puede ayudar a contar una gran historia, a cerrar un ciclo en tu vida y encontrar la sanación que tal vez necesitas, compartir lo que sabes con otros, dejar una huella o un legado en el mundo, o simplemente hacer lo que yo, compartir las historias que tanto te gusta crear con las personas. Lo cual está perfectamente bien, aunque no debes sentirte mal si a medida que estás escribiendo van quedando huecos en los textos, porque puede pasar que algo no encaja y piensas que la culpa está en no saber cómo redactar. Empiezas a sentirte como un fraude y es ahí cuando llega la frustración, y es muy posible que empieces a dejar de escribir, empieces a postergar tus sesiones de escritura, y no queremos que esto pase. Cuando a mí me pasó esto la primera vez, sentía que algo me estaba comiendo vivo. Entre más pasaban los días y estos textos se quedaban huecos, la incomodidad se hacía más presente. Era un sentimiento que a mí personalmente no me dejaba ni en sol ni a sombra, y era frustrante porque sientes la necesidad de arreglarlo cuanto antes, pero seamos realistas, da pereza volver a leer todo tu libro de nuevo. Si no eres un lector ávido y estás comenzando apenas a leer o a escribir, pues ahí empieza el problema. Dejar los textos huecos durante mucho tiempo puede llegar a afectarte. Vas a tener que leerlos, quieras o no, porque es tu trabajo y tienes una responsabilidad moral de lograrlo. Si de verdad quieres mostrar tu mensaje al mundo y convertirte en el escritor que quieres ser. Los huecos en los textos son normales, pero no debes dejar que te detengan de avanzar con tu libro. La mejor forma es trabajar en ellos cuando hayas finalizado el primer borrador. Sin embargo, puedes hacer algo al respecto para que no te pase la primera vez, es decir, cuando estás escribiendo el primer borrador de tu libro. Y la clave es documentar lo que vas escribiendo. Debes documentar las ideas más relevantes de lo que estás redactando en un día en específico, porque así podrás tener en orden todo lo que está pasando dentro de tu historia. Yo recomiendo mucho a la gente de mi comunidad y a los alumnos de mis cursos online que hagan una estructura de su libro antes de comenzar a escribir.
Es la mejor forma de ir escribiendo un libro porque estás siguiendo una secuencia paso por paso de las escenas, de las ideas y de lo que está pasando en la historia y de las ideas principales. Pero también recomiendo muchísimo hacer un resumen con las ideas más relevantes de lo que escribiste en un día en específico. Estas técnicas te van a ayudar muchísimo a mejorar la redacción con el tiempo y ser más congruente con lo que estás escribiendo. Durante el primer borrador se vale de todo y por eso le llaman el primer borrador, el borrador vómito, porque estás sacando de tu cabeza tal y como estás imaginando las historias, ¿ok? Yo mismo he creado personajes que a mi punto de vista parecían ser útiles en la historia, pero a medida que avanzaba la historia no tenía sentido incluirlos y solo hacía como que mis personajes ya no interactuaban con él o con ella. De hecho, esto sucedió cuando estaba escribiendo la 7ª novela del Círculo Protector. Me pareció interesante crear un viejo amigo para el Guardián de los Protectores, pero a medida que Ryan Gott, Parker Montgomery y Albert Wright llegaban al Nevado Ártico, la inclusión del viejo amigo pues ya no tenía sentido y no estaba aportando nada a la historia. Entonces no tenía ningún sentido incluirlo y lo que hice fue que mis personajes lo olvidaran e hicieran como que ya no estaba ahí. Posteriormente, durante la autoedición del libro, lo que hice pues fue quitar las escenas donde este personaje aparecía o simplemente ya no nombrarlo, y las acciones que este personaje hacía se las di a otro personaje. Tal vez la idea del viejo amigo es buena y funcione para otros libros, pero en este libro ya no aplicaba tanto y es por eso que decidí quitarlo de ahí. Entonces recuerda que mientras estés escribiendo el primer borrador de tu libro, la mejor forma de evitar huecos en la historia o en los textos es ir documentando lo que vas redactando, y documentar es hacer un resumen de las ideas más relevantes. No es necesario que hagas un resumen a detalle, simplemente puedes escribir las ideas más relevantes, como por ejemplo: Allison visitó la biblioteca y descubrió el libro de los destinos. Es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser: mi operación de la vesícula me ayudó a descubrir que tenía que cambiar mis hábitos alimenticios. Esas son ideas muy genéricas que pues pueden ayudarte a ir documentando paso a paso lo que está sucediendo dentro de la historia que vas redactando. Te recomiendo muchísimo utilizar una secuencia a seguir para que vayas escribiendo, ¿sí? Y que ya cuando hayas terminado de escribir, dedica de 5 a 10 minutos a resumir todo lo que escribiste en ideas muy genéricas. No pongas tanto detalle en estas ideas, simplemente hazlas lo más breve posible para que esto no te detenga de seguir avanzando y que sea una forma de mantener la coherencia y evitar los huecos en tu historia, para que el día de mañana o el día siguiente que te sientes a escribir, solamente tomes ese resumen previo que elaboraste y sea el punto de partida para continuar tu historia, y también te apoyes con la estructura de tu libro. Créeme, cuando lo haces de esta forma es muchísimo más sencillo escribir tu libro y lograr que tenga la coherencia que tú quieres que tenga. Y esto también te va a ayudar a mejorar muchísimo la experiencia de lectura para tus potenciales lectores. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas. Y también no te olvides de dejar una valoración para este episodio. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibro.com/kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.